palabra. Muy bien, pues entonces vamos a dar comienzo. El día de hoy les quiero hablar de esto, de esto. Siempre comienzo con una sesión que yo le llamo una charla introductoria, una sesión en la que hacemos una reflexión importante acerca de esto que nos cuesta tanto trabajo, ¿sí? Entonces, el día de hoy yo quiero justo hablarles de esta reflexión de por qué pareciera que tenemos que gritar para que obedezcan. ¿Alguien aquí le ha pasado algo así? ¿Alguien de aquí se ha sentido de esa manera? Que dices, pero ¿por qué si digo las cosas de buenas, la digo bien y luego lo vuelvo a decir bien y luego lo digo de otra manera y mira, respiro profundo y nada, o sea, pareciera que tengo que ponerme como loco, como loca para que entonces obedezcan. O sea, hasta que grito, entonces corren a hacer lo que les estoy pidiendo. ¿Alguien aquí le ha pasado eso? ¿Se ha sentido de esa manera? Sí, ¿cierto? Y entonces, pues esta es una situación, pues, muy frustrante, que de por sí la maternidad y la paternidad son un gran reto y son una tarea que requiere muchísima paciencia, pues este tipo de situaciones no ayudan, ¿verdad? No nos ayudan. Entonces, bueno, para quienes no me conocen, pues yo soy Samantha Barocio, yo soy psicóloga, orgullosa egresada de la UNAM, tengo una maestría en mindfulness y bueno, a lo largo de los años me he dedicado a estudiar un montón de cosas con la idea de poder ofrecer mayores o mejores estrategias a todos mis alumnos. Tengo ya 20 años trabajando con padres y madres de familia y con maestros. Desde el año 2007 estoy trabajando con esta propuesta de vivir libre de gritos, esta educación sin violencia, esta crianza positiva. Y pues me da mucho gusto que estén todos aquí porque de verdad creo que la única en la que vamos a poder cambiar, ¿no? Patrones negativos del pasado, la única manera en la que vamos a poder mejorar la relación con los hijos y mejorar el ambiente en la familia es formándonos, ¿no? Cuando los papás dan un paso adelante, levantan la mano y dicen, órale, estoy dispuesto a aprender algo nuevo, estoy dispuesta a mirarme a mí misma, estoy dispuesto a hacer los cambios que se necesiten para mejorar la situación en casa, ¿sí? Entonces, pues yo creo que todos nosotros hemos escuchado hablar mucho acerca de las consecuencias negativas de utilizar la violencia como forma de disciplina, ¿no? Y, y creo que yo sé que la palabra violencia suena muy fuerte, ¿no? Dices, no, espérate, pero yo no ejerzo violencia con mis hijos. Es que, digamos, suena muy fuerte la palabra violencia, pero muchos de nosotros crecimos con eso. El cinturonazo, el chanclazo, la cachetada, el jalón de pelo, ¿no? El zape, todo eso era violencia. Lo que pasa es que estaba súper normalizado y se esperaba, ¿no? O sea, que los padres de familia, entre comillas, se educaran de esa manera. Pero ha habido muchísima investigación al respecto de las consecuencias negativas de educar, entre comillas, de esta forma y las consecuencias son súper severas, ¿no? O sea, estamos hablando de que nos encontramos con que estos niños o estos adolescentes, cuando viven en un ambiente de violencia, pues tienen mayores comportamientos o comportamientos disruptivos todavía más severos, más antisociales. Son chavos o niños que empiezan a mostrar agresión o depresión o ansiedad, ¿no? Conductas violentas y que son mucho más propensos a ser abusados sexualmente en la infancia o en la adolescencia, a tener baja autoestima y a caer en todos los comportamientos de riesgo que se conocen como el uso de cigarro, alcohol, drogas, trastornos alimenticios, inactividad física, ¿no? Violencia no intencional, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, o sea, estos niños y adolescentes que crecen en estos ambientes donde la forma de educación es la violencia, los gritos, ¿no? El chanclazo, el cinturonazo, todo lo que hemos venido diciendo son más propensos a presentar todo este tipo de situaciones. Y se ha hablado mucho al respecto de esto y se habla
Recientemente hemos escuchado mucho acerca de la famosa crianza positiva, ¿no? Hemos escuchado mucho acerca de la educación sin violencia o la educación consciente. Hay libros, hay para aventar para arriba, ¿no? Hay un montón de libros al respecto, todos con la idea de educar no desde del enojo, desde la frustración, ¿no? Desde la reactividad emocional, sino educar desde un lugar diferente. Y si nos metemos a las redes sociales, podemos encontrar que muchísimos, ¿no? O sea, muchísimas cuentas en Instagram, en TikTok, en Facebook, hablan sobre esto, ¿no? O sea, sobre la importancia de educar con respeto, sobre la importancia de educar desde el amor y no desde la violencia, sobre pues, las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Sobre las famosas relaciones tóxicas, ¿sí? En las que caen todos estos niños y adolescentes cuando crecen en un ambiente de esta manera. Entonces, pues creo que todos hemos escuchado acerca de esto, ¿no? No, creo que no es algo nuevo para ninguno, ¿sí? El problema es esto que veníamos diciendo, ¿no? O sea, ok, yo ya sé que si yo educo desde la violencia, desde el grito, desde el enojo, yo ya sé que pongo en riesgo, ¿no? A mis hijos, que, ¿no? Que los puedo dañar, que daño la relación, que esto y que el otro, pero ¿qué pasa si digo las cosas 20 veces y hasta que no me paro, ¿no? O hasta que no grito, no me pelan, ¿no? Hasta que no me pongo como loco, como loca, no me obedecen. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Y creo que esta es una frustración que comparten muchos padres de familia, porque dicen, espérate, o sea, ya sé, es que yo me prometí que iba a ser más paciente, ¿no? Muchos padres de familia se acercan conmigo y me dicen, es que me siento muy culpable porque pierdo la paciencia muy fácilmente, porque yo quiero estar ahí, de verdad, yo quiero hacer las cosas bien, pero pierdo la paciencia. Y pues es normal, ¿no? O sea, digamos, si yo tengo que repetir las cosas 20 veces, pues yo también perdería la paciencia, ¿no? Estamos acostumbrados a que no tenga que ser así, sin embargo ocurre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aunque yo sé que toda esta educación violenta provoca muchísimos daños, ¿sí? ¿Qué pasa si pareciera que mis hijos no cooperan, pareciera que mis hijos no me ayudan y yo termino cayendo en estas mismas situaciones a las que no quiero recurrir? ¿Por qué? Porque terminamos gritando, terminamos a lo mejor diciendo cosas que no queríamos decir, haciendo cosas que no queríamos hacer y después, ¿cómo te sientes? Como chinche, ¿no? O sea, culpable, horrible, o sea, te castigas, ¿no? Te castigas a ti mismo, te regañas, ¿no? O sea, horrible, horrible, horrible. Entonces, pues entendemos, o sea, se puede entender que cuando hay esta situación en la que pareciera que no me escuchan, muchos papás me dicen, es que digo las cosas y pareciera que no me escuchan, o no sé si me ignoran o están eligiendo no, o sea, no hacerme caso, ¿no? No sé qué es lo que está pasando. Exactamente, dice Carla, me siento súper mal conmigo, me enojo conmigo. Es que eso ocurre, ¿no? De repente tratamos de mantenernos bajo control, terminamos explotando porque pareciera que ellos no cooperan y después, aunque funciona, porque esto es lo que siempre le digo a mis alumnos, pues al final los gritos funcionan. O sea, si le pegas de gritos a tu hijo, te termina obedeciendo. Si sacas el cinturón, también va a obedecer. El problema es qué le estamos haciendo a la autoestima de ese niño, de ese adolescente, y qué le estamos haciendo a la relación con él o con ella, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, lo que tenemos que entender con respecto a esto, ¿sí? Es que no es que tus hijos no te pelen, no es que no te escuchen y tampoco no es que te ignoren. Pareciera que así es. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Como que no lo pelan, como que lo ignoran o como que no te escuchan. ¿Sí? Si no es ninguna de estas, entonces, ¿qué será? Dice Daniela que sí, Caro.
asiente con la cabecita, también Jessica, Jimena y Marijoy y Omar, ¿no? Entonces, ¿qué serán? Si no es que no te pelen, ni te escuchen, ni te ignoren, ¿qué será entonces lo que está pasando? Karina dice que también y Carla Huerta también. ¿Qué será lo que está ocurriendo? ¿Se les ocurre algo? Jessica, adelante. Supongo que tienen muchos distractores. ¿Ok? Hay algo que ocupa más su atención que precisamente nosotros. ¿Ok? Me gusta eso. También Marijo, mil gracias, Jessica. Marijo y Omar dicen que no comprenden lo que les pedimos, y sí puede ser, ¿no? O sea, que a veces nosotros asumimos que nuestra instrucción es súper clara y no necesariamente lo es para ellos, ¿no? Carla dice que se bloquean, puede ser. Nora dice que un tipo de rebeldía. Jimena dice, están en algo que les motiva más de lo que yo les pido y eso les motiva muy poco, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjense, todo esto interviene. Está comprobado que los niños y adolescentes de esta época, gracias a los dispositivos electrónicos también, están tan sobreestimulados todo el día que es muy difícil que centren su atención en una cosa. Entonces puede ser que en un momento están bloqueados porque están súper sobreestimulados, ¿sí? Puede ser que no comprendan lo que yo les estoy pidiendo o como dicen Jimena, Jessica, ¿no? O sea, pudiera ser pues que a lo mejor están metidos en otra cosa o algo les parece más interesante y más motivante que esto. Pero ¿saben cuál es? Pero les voy a decir una cosa, fíjense, todo esto de lo que estamos hablando, ¿tenemos control sobre ello? ¿Tengo control sobre que se rebelen o no? No. ¿Tengo control sobre que estén sobreestimulados? No necesariamente, porque puedo quitarles a lo mejor los dispositivos electrónicos, pero aún así hay una sobreestimulación en el ambiente, ¿sí? ¿Puedo influir en que les motive o no les motive? Tampoco, la motivación es personal. Entonces, eso nos deja otra vez en una situación así como de, bueno, ¿y entonces qué hago? Pero hay algo en lo que sí puedes influir y que precisamente para mí, en mi experiencia de 20 años, es parte del meollo de todo el asunto. Entonces, no es que no te pelen, no es que no te escuchen y no es que te ignoren, es que no te la creen, ¿sí? No te la creen. Algo está pasando, ¿sale? Algo está pasando en tu interacción con ellos, ¿sí? Que no estás transmitiendo tu posición de autoridad. No te la creen, ¿sabes? Dicen aquí, Leslie dice, pasa que son chiquitos y están atentos, entretenidos o divertidos en algo que de momento les parece más interesante seguir en lo que están. Sí, justo lo que mencionaban hace ratito, ¿no? Entonces, lo que decía yo, que tú transmitas autoridad, eso sí depende de ti. ¿Te das cuenta? Todo lo demás no depende de ti, no podemos hacer nada al respecto. La motivación es personal, ¿sí? La rebeldía es personal. ¿En qué sí podemos influir? En cómo estamos nosotros presentándonos ante ellos y cómo estamos transmitiendo nuestra posición de autoridad. En eso sí podemos influir. ¿Qué es lo que nos dificulta esta labor? Fíjense muy bien, porque hay varios obstáculos. El creador de la paternidad libre de gritos dice que los daños de no tener autoridad son tan horribles como los daños de abusar de la autoridad, ¿sí? Porque cuando nosotros no tenemos una autoridad clara, lo que ocurre es, los hijos se quedan sin una guía. ¿Quién los va a acompañar? ¿Quién los va a guiar? ¿Sí? ¿Quién va a ser el capitán de ese barco si no hay una persona que claramente es una autoridad o ese niño o ese adolescente siente que esa autoridad no es confiable, que no puedo contar con esa autoridad, que esa autoridad es muy voluble, que es muy reactiva emocionalmente?
pues muy probablemente no me voy a acercar a esa autoridad porque me va a dar probablemente miedo, ¿sí? O me va a generar desconfianza. Y obviamente, pues los daños de abusar de la autoridad, pues ya los conocemos, ¿no? Entonces, pero los dos provocan lo mismo. Cuando no hay una autoridad, lo que ocurre es que se empodera el otro, se empodera quien no se tiene que empoderar, que es el niño, que es el adolescente. Cuando un adolescente o un niño se empodera, ahí sí, ¿no? Ahí sí se pone dura la cosa. ¿Por qué? Porque entonces está tomando un rol que no le corresponde y entonces automáticamente parece, o en su cabeza, ¿no? Tiene esta idea de que él es el que manda en esa casa. Y entonces nos encontramos con estas situaciones donde los niños, que le llaman ahora los niños o adolescentes tiranos, ¿no? Que son los que regañan a los papás, le pegan a los papás, le dan órdenes a los papás, ¿sí? Entonces, tenemos que asegurarnos de transmitir esta postura de autoridad con toda claridad, ¿sí? Entonces yo les decía, ¿qué es lo que ocurre normalmente? ¿Por qué pudiera ser que no estamos transmitiendo esta postura de autoridad? Porque nos encontramos con varios obstáculos en el camino, ¿sí? El primer obstáculo, ¿sale? Y fíjense, con respecto a este primer obstáculo, ni siquiera tiene tanto que ver con nosotros, sino que tiene que ver con la forma en la que fuimos educados, ¿sí? El primer obstáculo para ser una figura clara de autoridad es que no estamos siendo congruentes, ¿sí? Los niños, por muy pequeños que sean, y con los adolescentes todavía más, pero los niños, por muy pequeños que sean, se dan cuenta cuando no estamos siendo congruentes, ¿sí? Cuando estamos diciendo una cosa, pero en realidad hacemos otra. Tú no te vas a sentir motivado a seguir a ninguna persona, a ningún líder que no está siendo congruente, ¿sí? Simplemente pónganse a pensar en los políticos, ¿sí? O sea, ¿alguna vez les creemos algo? No les creemos nada porque no son congruentes, porque dicen una cosa, yo vengo a ayudar al pueblo, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y no, y tiro por viaje en las noticias, lo cacharon en un video recibiendo sobornos, lo cacharon con una nueva casa en quién sabe dónde, ¿no? Dice, espérate. Entonces, ninguno de nosotros nos vamos a sentir motivados a seguir a alguien que no está siendo congruente. ¿Y por qué les digo que esto en parte no tiene tanto que ver con nosotros, sino cómo fuimos educados? Porque se dice que nosotros, o sea, que los papás de esta generación, ¿sí? También los líderes religiosos, muchos líderes religiosos también caen en la incongruencia. Entonces, ¿qué sucede? Que los padres de esta época están teniendo que educar, dice aquí, ¿no? Desde una paradoja, porque fuimos educados desde un tipo de educación en donde nos enseñaban a no pegar pegando, ¿sí o no? Nos enseñaban a no gritar gritando. Nos enseñaban a respetar faltándonos al respeto. Y entonces, por eso el día de hoy nos encontramos en una postura donde nos cuesta mucho trabajo salir de esto. Lo que decíamos hace rato, yo no quiero repetir los patrones educativos del pasado, yo no quiero aplicar la que me aplicaban mis papás, yo no quiero hacer lo que hacían conmigo, yo quiero tener un tipo de relación diferente, ¿sí? Yo no quiero tener que golpear, yo no quiero tener que sacar el cinturón o aventar la chancla o tener que darle una cachetada. Pero entonces, ¿cómo salimos de esta contradicción de haber sido educados entre paradojas? Pues con nueva información, con nuevas estrategias, ¿sí? Formándonos, invirtiendo en nuestra educación, ¿sí? Como padres y madres de familia. Porque entonces lo que ocurre cuando estamos atrapados entre ya no quiero hacer lo que hacían antes conmigo o la forma en la que a mí me educaron, pero no sé qué otra cosa hacer, ¿sí? Cuando caemos en la desesperación que dices, pero es que ya no se me ocurre nada, ¿no? Y entonces caemos en repetir, ¿no? Las estrategias del pasado.
sin darnos cuenta, pues que esas estrategias no funcionan. ¿A cuántos, siempre les hago esta pregunta, ¿a cuántos de ustedes los controlaban con la mirada? ¿Me pueden levantar la mano? Nada más nos volteaban a ver nuestros papás y ya sabíamos que estábamos haciendo algo mal, ¿sí o no? Gracias, Daniela, Jimena, Nayeli y todos los que levantaron la mano. Pues sí, fuimos educados con eso. Gracias, Paulina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el día de hoy cuando tú quieres controlar con la mirada a un niño de esta época? ¿Qué te dice? ¿Qué tienes en los ojos? ¿Por qué me ves así? O sea, no funcionan y sin embargo recurrimos a ellas. Fíjense qué interesante lo que dice Carla Huerta. O recurrimos a las estrategias del pasado o caemos y nos vamos al extremo de ser permisivos o exigir demasiado. Y eso es justo lo que está ocurriendo. Cuando a mí me preguntan qué creo que es lo que está ocurriendo con los papás de ahora, es justo eso. Que como están en esta paradoja de ya no quiero educar como antes, pero tampoco sé cómo hacerlo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? O nos vamos a las estrategias del pasado y repetimos los mismos patrones dañinos, o nos vamos al otro extremo donde queremos ser amigos de los hijos y somos permisivos y de repente se nos suben a las barbas y ya no sabemos qué hacer con ellos. Lo que buscamos y lo que he venido haciendo durante todo este tiempo es tratar de ayudarlos a que encuentren el punto medio, ¿sí? ¿Dónde está ese punto medio donde yo puedo no utilizar las estrategias del pasado, donde puedo no caer en la permisividad, ¿sí? O en el querer ser amigo de mis hijos, pero puedo educar sin los gritos, sin la violencia, acorde a mis valores, ¿sí? Eso es justamente lo que estamos buscando. Dentro de las estrategias del pasado, pues está el famoso cinturón, chancla, pellizco, zape, ¿no? Todo lo que ya habíamos dicho, cachetada, ¿sí? También está el ignorar el comportamiento, hago como que no veo, ¿no? Y a ver si ignorándolo, pues ya lo deja de hacer porque ya se dio cuenta que no me importa, pero pues no, ¿sí? Querer traerlos como soldaditos, ¿sí? Como decía Carla Huerta, o sea, irnos al extremo de exigir demasiado, ¿sí? Fíjense el comentario de Jessica Salas, qué interesante, Jessica, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice aquí, no crecimos con límites y no sabemos poner límites. Nos cuesta trabajo ponernos límites incluso a nosotros mismos. ¿Les ha pasado? Claro, es que es cierto, es cierto. A mí me pasó y hasta la fecha de repente todavía me cuesta, ¿sí? Porque crecimos con una educación tan restrictiva, donde no te podías quejar, donde tenías que decir que sí, señor, aunque no estuvieras de acuerdo. Y por supuesto que tus propios límites no eran respetados. Entonces, ahora como adulto tienes tú que poner límites y dices, ay, en la torre, ¿y cómo le hago si nunca me dejaron ponerlos? ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer, pues, es justo salir de esto, de todos estos patrones negativos, ¿no? La negligencia es otro patrón negativo. Digo, si están conectados conmigo aquí a las 9 de la noche, claramente no es su caso la negligencia, ¿no? Pero puede ocurrir para muchos padres de familia que tienen situaciones tan complejas y que han intentado un montón de cosas y han hablado con un montón de terapeutas y han intentado esto, intentado lo otro, y pareciera como que las cosas no cambian, pueden caer en esto, en decir, ¿sabes qué? Ya que haga lo que quiera, o sea, me vale ya, ¿no? Me lavo las manos y que haga lo que quiera. Y terminan siendo negligentes por desesperación que otra cosa, ¿sí? Pero como les decía, pues ya sabemos que esto no funciona, ¿no? Que recurrir a estas estrategias del pasado no funciona. ¿Por qué? Porque con los niños y los adolescentes de ahora la cosa es bien diferente, traen otro chip. Ahora nos cuestionan, ¿no? Ahora preguntan, ¿y por qué? ¿No? Y bueno, y a mí me decía, yo me acuerdo uno de los primeros papás que tomó mi taller de paternidad libre de gritos, me decía, oye, pero ¿qué se hace cuando tu hijo de 6 años se voltea y te dice, pues no lo hago y hazle como quieras?
Dice, oye, espérate, dice, si esa contestación yo la esperaría de un adolescente, no de un niño de 6 años, ¿sí? Pero entonces, ¿qué ocurre? Pues que estas estrategias del pasado no funcionan, por lo tanto, tenemos que recurrir a nuevas estrategias. Estrategias que vayan de la mano con la época en la que estamos viviendo, ¿sí? Y la buena noticia que yo te vengo a dar el día de hoy es que la solución está en ti. La solución está en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes han escuchado hablar de la teoría sistémica, ¿sí? Que es digamos, el sustento de la terapia familiar. Ellos dicen que nosotros, las familias, digamos, funcionan como sistemas, ¿sí? En donde cada miembro de la familia es como si fuera un engrane dentro de este sistema mayor, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos cambiar el modo en el que funcionan las cosas en ese sistema, no es necesario mover todos los engranes, no es necesario mover todas las piezas. Con que yo mueva una sola pieza, automáticamente todo el sistema se tiene que reacomodar, ¿sí? Y en ese caso, esa pieza eres tú, ¿sí? Esa pieza eres tú. Si tú cambias la forma en la que reaccionas a las conductas, comportamientos, actitudes de tus hijos, automáticamente las cosas tienen que cambiar. ¿Sí? Para poder cambiar la forma en la que reaccionas, pues hay que trabajar, obviamente, en ti mismo o en ti misma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con este cambio, con este movimiento dentro del sistema? Pues que tus hijos puedan decir, ¿no? Por experiencia y con toda la certeza, pues que sus papás los educaron con tanto amor y con tanto respeto que ni siquiera se dieron cuenta que los estaban disciplinando. ¿Sí? ¿Cómo vamos a evitar? ¿Cómo vamos a evitar justo, perdón, estaba leyendo el chat, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a evitar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar que tus hijos más adelante caigan en estas relaciones tóxicas que se les llama ahora, ¿no? Que ahora ya hay hasta jefes tóxicos, ¿no? Ya no nada más es la pareja, es el jefe, es el compañero de trabajo, ¿no? O sea, los amigos tóxicos, ¿cómo vamos a evitar que tus hijos caigan en estas relaciones tóxicas? Enseñándoles cómo se ve una relación sana, ¿sí? Y esa relación sana tiene que empezar contigo, ¿sí? Y fíjate, dice aquí Jessica, dice, hay que empezar a trabajar y ponerte límites a ti. Impacta en tu permisividad y empiezas a no caerle bien a todos. Claro, por supuesto, pues es que, a ver, o sea, cuando nos portamos como el papá o la mamá buena onda, pues les caemos súper bien. Cuando empezamos a poner límites ya no les caemos tan bien. Pero entonces estamos ayudando a que crezcan como personas autodirigidas, ¿no? A que cambie mi relación con ellos y a que yo me evite muchos problemas en la adultez, ¿no? En la adolescencia tardía y en la juventud, si yo empiezo a poner límites desde que ellos están más chavos, ¿sí? Entonces, para hacer todo esto, fíjense, tenemos que aprender a tener una autoridad clara, que era lo que yo les mencionaba hace rato, ¿no? O sea, tienes que aprender a plantarte frente a tus hijos y a plantarte en tu casa como una autoridad clara, te la tienes que creer. Y esto tiene que ver es una cuestión hasta de autoestima tuya, ¿sí? De autoeficacia tuya. Entonces, si tienes que trabajar en tu autoestima, pues órale, a ponerse a chambear en eso. Cuando tú empiezas a moverte del lugar, y aunque, como decía Jessica, aunque empieces a caer mal, te das cuenta que las cosas funcionan y que empiezas a hacer las cosas bien y que te sientes mejor, eso también va a impactar en tu autoestima, ¿sí? Por otro lado, tiene que haber una jerarquía clara
¿ok? Una jerarquía en términos de autoridad. Es decir, tus hijos tienen que saber que hay niveles, ¿sí? O sea, que sí, todos en esta casa merecemos respeto, pero yo estoy un escaloncito arriba. Y como estoy un escaloncito arriba, tengo más responsabilidades, pero también tengo más privilegios en términos de reglas, consecuencias, límites, ¿no? Por todo lo que a lo que tienes derecho a hacer. Tiene que haber, por supuesto, reglas y límites claros. Un problema que yo encuentro frecuentemente con los padres de familia es que ni ellos tienen claras las reglas, ¿no? O sea, ni ellos tienen claras, no, espérate, ¿pero qué le dijimos? ¿Que si hacía qué? ¿Sí? O establecen una serie de reglas y luego ellos mismos olvidan ejercerlas, ¿sí? Ay, le habíamos dicho que no podía ver la tele, ya está viendo la tele desde hace 2 horas, ¿sí? O no sabemos poner límites. Y justo de esto hablaba yo la semana pasada en una conferencia que di para el preescolar Naves, ¿no? Los límites no es nada más decirle, no, ya no brinques ahí, ya bájate, esto, o sea, no es dar instrucciones. Los límites es avisarle a tu hijo lo que vas a hacer tú si él no cambia el comportamiento, ¿sí? Lo que vas a hacer tú. No se trata, y ahorita voy a entrar a eso, no se trata de obligarlos a hacer lo que tú quieres que ellos hagan, ¿ok? Y por otro lado, tenemos que aprender a ser súper consistentes. De nada sirve que pongas reglas, límites, hagas tu tablita de consecuencias, te pongas de acuerdo con tu pareja, si no vas a ser consistente. Estábamos hablando hace rato de que no te la creen, ¿sí? De que estás en una posición de autoridad, entre comillas, pero tus hijos no te la creen. Bueno, justo, ¿no? Si dices algo, lo tienes que cumplir, tienes que ser consistente, así te la van a empezar a creer. Si ellos saben por experiencia, ¿sí? Por experiencia propia, que si tú dices algo, lo cumples, eso les empieza a transmitir, ¿no? Esta certeza acerca de esta autoridad. Y número 2, es muy importante trabajar en equipo, ¿sí? Con quien estés educando a tus hijos. Si es tu pareja, pues tu pareja. Si es a lo mejor tu papá, tu mamá, un hermano, quien sea, ¿sí? Tienes que trabajar en equipo. Los hijos tienen que saber que independientemente de con quién se encuentren en casa, las reglas y las consecuencias siempre son las mismas. Que la cosa no va a cambiar porque, pues estoy con mi papá, no, pues estoy con mi abuelita, no, espérate. Las reglas y las consecuencias siempre son las mismas, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí? Ok. Entonces, fíjense. ¿Qué otra cosa involucra plantarnos como esta autoridad clara y poder dejar atrás los patrones del pasado? Pues aprender a controlar tus emociones, ¿sí? Decíamos hace rato, tenemos que dejar atrás, ¿no? Esta reactividad emocional, porque la reactividad emocional es la que lleva a los hijos a alejarse de nosotros. Es lo que los lleva a no tener confianza, a no comunicarse con nosotros, porque entonces siempre está este temor de parte de tus hijos de se va a poner como loca, ¿no? O mi papá se va a poner como histérico, mejor no le digo nada. La función de tus hijos no es calmarte a ti, no es mantenerte tranquilo, cool, que nunca te enojes, que no te estreses y que no te genere ansiedad. O sea, esa no es la función, esa es tu función. Tu función es aprender a gestionar correctamente tus emociones, ¿sí? Aquí me pregunta Silvia si la consecuencia debe ser castigo o premio. Justo la consecuencia, justo la forma en la que queremos educar es a través de consecuencias. No vamos a usar castigos y no vamos a usar premios, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque tanto el castigo como el premio lo que hacen es manipular al chamaco. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es o sobornarlo para que haga lo que yo quiero, ¿sí? O amenazarlo. En las dos situaciones estamos condicionando la conducta y no queremos caer en eso. Queremos educar a través de consecuencias y la diferencia entre un castigo y una consecuencia es que el castigo siempre, que la consecuencia siempre se relaciona con la falta y que la consecuencia tiene la función de que tu hijo aprenda algo. No tiene la función de que tu hijo sufra, porque los papás de ahora
eligen los castigos basado en qué le duele más, ¿no? Entonces, por ahí no va. Ya más adelante, quienes participen en el taller de paternidad libre de gritos, vamos a tener una sesión completa acerca de consecuencias, qué consecuencias poner, cómo ponerlas, la diferencia entre consecuencia y castigo, la diferencia entre premios y regalos, el reconocimiento verbal, o sea, vamos a hablar a profundidad de ese tema, ¿sale? Entonces, regresando a lo que decíamos, pues tenemos que aprender a gestionar las emociones. Y esto es algo, pues que a nuestra edad nos cuesta un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque en teoría lo tendríamos que haber aprendido de niños. Pero ¿por qué no aprendimos inteligencia emocional cuando éramos niños? Porque nuestros papás tampoco la tenían, ¿no? Nuestros papás tampoco tenían habilidades de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque a ellos tampoco se las enseñaron. Pero ahora, en esta época, nos hemos dado cuenta, ¿sí? De la importancia justo de la inteligencia emocional, ¿sí? De la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones correctamente y poder modelarlo para que los chamacos de ahora puedan hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones correctamente, entonces ya no vamos a tener que, ¿no? O sea, no caemos en la trampa de tener que gritar para que te obedezcan, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos, es que tengo que, ¿no? Me obligan a, pues estamos poniendo el control de nuestra emoción en el chamaco que tengo enfrente. Él me está obligando a gritar. Él me está obligando a que lo castigue. Él me está obligando a que levante la voz, ¿sí? Y pues yo creo que solamente nosotros somos responsables de nuestra conducta. No podemos, no podemos justificar nuestros gritos o justificar nuestra reactividad emocional en la conducta de un niño de 4, 11, 14, 18, ¿no? Así es, exactamente. Pues como no tuvimos eso de niños, pues tenemos que trabajar ahora en nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Entonces ahora fíjense, quiero reflexionar sobre este punto, ¿sale? Fíjense lo que dice aquí esta diapositiva. Además, no se trata de obtener obediencia, ¿sí? ¿Por qué no se trata de obtener obediencia? ¿Por qué no es una cuestión de obediencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no es una cuestión de obediencia? Jessica. Porque debería ser un acto de amor. O sea, así como tú educas con amor y sin gritos, ellos reaccionan de la misma manera. Ok, ok, ahorita les voy a decir, pero me gusta. Gracias, Jessica. Marijo y Omar. Porque buscamos que mediante el uso de la razón ellos puedan tomar la decisión que nosotros como padres estamos tratando de inculcar, que es la más apropiada, ¿no? Ok, sí, sí. Acá en el chat me dice, porque buscamos que sean seres autónomos, pensantes, que controlen sus emociones y no solo sigan órdenes. Así es, Jimena. Es que creo que estamos educando a nuestros hijos para que tengan pensamiento crítico y tengan libre albedrío, ¿no? Entonces siento que a veces hasta la obediencia podría ser peligrosa, porque los pone como en escenarios, pues no sabes en dónde, ¿no? Dónde les pidan obediencia y eso puede ser peligroso. Claro, por supuesto. Todo lo que ustedes me dicen es absolutamente correcto, ¿sí? O sea, yo siempre digo, a mí me generaría, o sea, me genera mucho conflicto esta idea de educar hijos obedientes, porque el día de hoy te obedecen a ti y mañana a quién obedecen, ¿sí? El famoso, si tus amigos se avientan de un puente, tú también, ¿no? O sea, claro, pues lo que queremos nosotros es que sean seres pensantes, que sean seres que sepan tomar decisiones, ¿sí? Que puedan tener de lo que decían, este pensamiento crítico. Dicen ahora, no son animalitos para ser condicionados, ¿no? Y obedecer no es algo automático, claro, ¿sí? Deseamos, queremos que sean estos seres pensantes que decidan por sí mismos, ¿no? Entonces,
¿por qué no es una cuestión de obedecer? Porque podría ser, como bien dice Jimena, podría ser hasta peligroso, ¿no? A mí me daría miedo tener un hijo obediente que salga al mundo a obedecer a quien se le ponga enfrente, ¿no? Entonces, más bien, lo que nosotros estamos buscando hacer es obtener cooperación. Generar un tipo de relación con tus hijos, una conexión con tus hijos, de tal manera que ellos cooperen por voluntad propia, ¿sí? Por decisión propia, elijan seguir las reglas y los límites que tú estás estableciendo. Porque al final eso es lo que hacemos. Pónganse a pensar como adultos, eso es lo que hacemos. Llegamos a un espacio y nosotros elegimos cooperar, ¿no? O sea, vas al cine y tú eliges, ¿no? Sabes que hay ciertas normas y eliges cooperar con esas normas, eliges guardar silencio, apagar tu celular, hablar en voz bajita si es que hablas, ¿no? Si comes algo, pues tirar la basura en el bote, yo qué sé. Todo lo hacemos por cooperación. Entonces, lo que estamos buscando justo es generar un tipo de conexión y de relación con tus hijos que como consecuencia ellos elijan cooperar. Ellos digan, órale pues, ¿no? O sea, tengo tan buena relación con mi papá, tengo tan buena relación con mi mamá, entonces, que está bien, órale pues, ¿no? Me están pidiendo que haga esto, órale pues, lo voy a hacer, ¿no? Me están pidiendo que participe en esa otra cosa, órale, lo voy a hacer, ¿sí? Fíjense, a mí me llamó mucho la atención. Yo a quienes me conocen de tiempo, saben que siempre les platico de mi sobrino. Mi sobrino ahorita tiene 20 años. Y fue un chamaco que imagínense, el primer sobrino, primer nieto, primer hijo, primer todo, pues obviamente lo consentimos hasta la pared de enfrente y de cierta manera en muchos momentos hasta lo sobreprotegimos, ¿no? Digamos, hicimos de más. Y este chamaco era de no mover un dedo, ¿saben? De no mover un dedo, pero afortunadamente es un chavo que por voluntad propia desde muy chavito eligió entrar a terapia, es muy autoobservador y busca mucho siempre estar como trabajando en sí mismo. Y hace poquitito, ahora en diciembre, me vino a visitar y se quedó aquí en mi casa. Y entonces le dije, oye, voy a preparar de desayunar y me levanté a preparar de desayunar. Y le decía yo, Eli, vente a desayunar, ya está el desayuno, voy. Y yo, pero ya vente, se te va a enfriar, voy. Y se tardó un montón. Y ya cuando yo le dije, a ver si no se te enfrió, chécale, a ver si no se te enfrió porque te tardaste un montón. Me dijo, sí, lo que pasa es que estaba tendiendo la cama y arreglando el cuarto. Dice, porque me quedé pensando, si mi tía está haciendo desayunar, lo mínimo que puedo hacer es tender la cama y recoger el tiradero, ¿no? Y yo dije, wow. No es lo mismo que yo le diga, ¿no? Que yo le diga, pues si yo te voy a hacer desayunar, ponte a tender la cama y ponte a recoger, a que por voluntad propia ellos digan, voy a hacer esto, voy a cooperar, ¿no? Voy a hacer esto. Mis papás trabajan bien duro, mis papás, ¿no? Hacen esto, hacen lo otro por mí. Bueno, pues ¿cómo quiero yo retribuir a esto? Pues a lo mejor quiero salir bien en la escuela o quiero participar en la casa, ¿no? Hacerme responsable del perrito que me regalaron, yo qué sé. Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Me gusta lo que dicen Marijo y Omar, dice, es guiarlos para que cuando sean adultos conozcan que todo tiene límites y en su momento ellos puedan tomar decisiones correctas, por supuesto. Qué padre lo que dice Jessica, dice, todos estamos en el mismo barco, somos la tripulación y trabajo y equipo, por supuesto. Eso es lo que queremos transmitir, que somos un equipo, que todos estamos juntos y que la casa no es del que la compró nada más, ¿no? Es de todos los que vivimos. Todos los que vivimos aquí ensuciamos, todos los que vivimos aquí comemos, todos los que vivimos aquí, ¿no? Utilizamos el agua, el gas, etcétera. Entonces, a todos nos toca participar de una manera u otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues hace unos años, les digo, yo conocí el programa de paternidad libre, bueno, este libro de paternidad libre de gritos, yo lo conocí en el año 2006, ¿sale? Me encontré este libro en un aeropuerto, estaba yo haciendo escala para, no sé, viajar a no sé dónde,
y tenía yo un montón de horas y me metí a una tiendita así como de revistas y voy viendo este libro y cuando yo lo vi dije, wow, ¿qué onda con este libro? Porque en mi experiencia como psicóloga, pues muchos libros te hablan de límites, de consecuencias, ¿no? De reglas, de todo esto, pero ningún libro te habla de las emociones del adulto. Ningún libro te habla de, entiendo que te frustres, entiendo que te enojes, entiendo que te sientas impotente y pegues de gritos como loco, ¿sí? Es el primer libro que habla de las emociones del adulto. ¿Qué hago con las emociones que tengo? ¿Sí? ¿Qué hago con todo esto que me está pasando? Por lo mismo que decíamos, nadie nos enseñó, no nos dieron estrategias ni habilidades de inteligencia emocional y ahora no sabemos qué hacer con eso. Lo que venimos diciendo desde el inicio de la charla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? No puedo gestionar correctamente mis emociones y entonces termino pegando de gritos, termino diciendo cosas que no quería decir, haciendo cosas que no quería hacer y entonces después me siento como chinche. Y este es el primer libro que dice, vamos a trabajar con las emociones del adulto. Vamos a darle las estrategias de inteligencia emocional que necesita para poder educar desde la calma y no desde la desesperación, desde el cansancio, desde la impotencia, ¿sí? Entonces, este programa lo que está buscando, ¿sí? Es que tengas una mejor relación con tus hijos, que te sientas más relajado y que puedas disfrutar más a tus hijos. Busca este programa eliminar el estrés, los regaños, los gritos alrededor de todas las actividades de la rutina. Lo que decíamos hace rato, que tus hijos desarrollen independencia, autonomía, responsabilidad. Y que sobre todo te sientas más seguro o más segura con respecto a cómo estás educando a tus hijos. En este programa tú te vas a dar cuenta qué cosas ya estás haciendo bien, porque créeme que no todo lo estás haciendo mal. Es más, estás haciendo las cosas mejor de lo que te imaginas, ¿sí? Y aquí vas a aprender qué cosas ya estás haciendo bien y en dónde hay que apretar tuercas, ¿sí? En dónde hay que hacer ahí un movimiento para que las cosas funcionen mejor, ¿sí? Entonces, esta propuesta de paternidad libre de gritos se compone de 11 principios, ¿sale? 11 principios. A lo largo del programa de paternidad libre de gritos, se abordan los 11 principios, una clase por cada principio. Entonces, les quiero platicar acerca de los 11 principios muy brevemente para que vean en qué consiste cada uno y a lo mejor que podamos hacer una reflexión importante con cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, el primer principio se llama la paternidad no tiene nada que ver con los hijos, sino con los padres. Y este primer principio lo que nos está diciendo es, tú no puedes educar basado en los hijos que te tocaron, ¿sí? Es decir, si tú como mamá o como papá eliges ser una mamá o un papá respetuoso, cercano, apapachón, ¿no? Que sí pone límites, pero que también, ¿no? Que también puede ser juguetón o apapachón o amoroso. Eso no puede cambiar porque te tocó un hijo más voluntarioso de lo que tú creías, ¿sí? O de lo que tú esperabas. Eso no puede cambiar. Y fíjense, una de mis hermanas tiene 2 hijos con autismo. Ahorita ya cumplieron 19 años. Y la verdad, los 2 son un gran reto porque además de tener autismo, tienen hiperactividad. Entonces, es una situación muy, muy compleja. Tienen alergias alimentarias, tienen epilepsia, muchas cosas. Y uno de ellos verdaderamente es muy retador. Y uno de ellos en momentos se puede poner muy violento. Y de verdad hay veces que uno dice, si no me salgo de la casa, no sé qué voy a hacer, ¿sí? Y en algún momento yo le pregunté a mi hermana, yo le dije a mi hermana, Paola, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, pensando en esto que yo les digo, ¿no? En que trabajo con padres de familia,
y en que muchas veces tienen situaciones bien difíciles y que explotan y que aunque no quieren, terminan haciendo cosas que no quieren hacer. Y un día yo le pregunté, le dije, Paola, ¿cómo le haces para aguantar la frustración y el enojo que genera este hijo tuyo? ¿Cómo le haces para no soltarle una cachetada o no soltarle un guamazo, no? Porque hay momentos en los que mi hermana no duerme, no come, ¿no? O sea, que yo digo, mi hermana ha superado cosas que yo no sé si podría yo superar. Y lo que ella me contestó en su momento fue, Samantha, yo crecí a base de cinturonazos. Y sí es cierto, mi hermana creció a base de marcas en las piernas de los cinturonazos que le daban. Y me dijo, y yo juré que cuando yo tuviera hijos, jamás les iba a levantar una mano. Dice que he tenido ganas de darle un trancazo muchas veces, que he tenido ganas de soltarle un cinturonazo también. Pero yo prometí que yo no iba a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Y a eso se refiere este primer principio. O sea, si mi hermana prometió que ella iba a ser una mamá con unas características, eso no puede cambiar porque le tocó un hijo, ¿no? Retador a la N potencia. Y sin embargo, ocurre que decimos, yo no voy a hacer lo que a mí me hacían y lo terminamos haciendo. ¿Por qué? Por lo que dice el segundo principio. Por las emociones. Porque cuando no somos capaces de gestionar correctamente nuestras emociones, ¿sí? Terminamos diciendo cosas que no queríamos decir, haciendo cosas que no queríamos hacer. ¿Y sabes qué nos dice este segundo principio? Si tú no estás bajo control, no puedes estar a cargo. Tú no puedes ser una autoridad poniéndote como loco o como loca, porque nadie se siente motivado a seguir a alguien que se pone histérico. ¿Sí? Y justo por eso, en el programa de Paternidad Libre de Gritos, se trabaja un mes completo en puro trabajar con las emociones del adulto, en estrategias de inteligencia emocional para que tú puedas gestionar correctamente tus emociones. ¿Sí? El tercer principio, crecerles es difícil, especialmente para los adultos. Esto tiene que ver con la idea que decíamos hace rato, ¿no? De que los niños ya no son como antes, que vienen con otro chip, y eso te va a implicar crecer, te va a implicar moverte de lugar, porque te va a tocar implementar, ¿no? O sea, te va a tocar aplicar estrategias diferentes, estrategias nuevas. Y frecuentemente para poder aplicar esas estrategias vas a tener que romper paradigmas, romper con ideas del pasado con respecto a cómo se educa, ¿sí? Para poder aplicarlas correctamente y moverte del lugar. El cuarto principio comienza con el fin en mente, pero no te aferres a los resultados. Tiene que ver con la idea de que todo aquello que tú quieras que tus hijos se lleven consigo en la adultez, lo tienes que empezar a trabajar desde ahorita. ¿Sí? Si tú quieres que tus hijos sean responsables, tienes que trabajar la responsabilidad desde ahorita. Si tú quieres que tus hijos sean generosos, tienes que trabajar la generosidad desde ahorita. Si tus hijos quieres que sean amorosos, tú tienes que trabajar con eso desde ahorita. Y eso se trabaja empezando contigo, porque ¿quién se los va a modelar? ¿Sí? Alguien les tiene que modelar todo eso que tú quieres que ellos reflejen en la adultez. ¿Sí? El quinto principio, los hijos necesitan su espacio, tiene que ver con qué tanta libertad tienen tus hijos de ser ellos mismos en tu casa. ¿Qué tanta libertad tienen de tener mentalidad propia, ideas propias, gustos propios, diferentes a los tuyos, diferentes a los de sus hermanos? ¿Sí? ¿Qué tanta libertad tienen de ser ellos mismos? ¿Sí? En tu casa. Y cuando se trata de adolescentes, también el espacio tiene que ver con el espacio físico. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto podemos darles espacio físico para que ellos puedan, de cierta manera, expandirse un poco y tener un poco más de libertad, tanto emocional como física? ¿Sí? El número 6, la resistencia civil practica la paternidad judo. En este sexto principio se habla acerca de las luchas de poder. ¿Sí?
de qué vamos a hacer cuando los hijos se niegan a obedecer, cuando los hijos quieren ejercer su voluntad en contra de la nuestra. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo no caer en la lucha de poder? Y si ya caí, ¿cómo salirme de ahí? ¿Sí? El séptimo principio, no eres un profeta ni la abuela, tampoco tiene que ver con lenguaje, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros creamos el mundo de los hijos a través de nuestro lenguaje, ¿ok? Entonces, a través del lenguaje nosotros podemos, de cierta manera, garantizar que ciertas conductas o actitudes pueden desaparecer o modificarse o se van a quedar ahí para siempre. Y eso tiene que ver con el lenguaje que nosotros usamos. ¿Sí? Con las etiquetas. Y el número 8, los padres, ¿todavía me escuchan bien? Porque me apareció aquí un letrero en la computadora. ¿Sí? Sí. Okay. Es perfecto, gracias. Entonces dice aquí, los papás ponen la mesa estableciendo el tono y viceversa. Y esto tiene que ver con justo estructura, ¿sí? Tiene que ver con cómo puedo armar, fíjense muy bien, cómo puedo armar una estructura en mi casa que mis hijos sean capaces de seguirla por sí mismos y que no tenga yo que andarlos persiguiendo para que la sigan, ¿sí? ¿Cómo armo una estructura que ellos puedan llevar a cabo por sí solos? A diferencia de andar atrás de ellos, de métete a bañar, ponte la pijama, ya te lavaste los dientes, métete a la cama, ya metiste las cosas de la mochila, ya hiciste la tarea, ¿sí? ¿Cómo puedo armar una estructura que ellos puedan seguir por sí mismos? Y en el principio número 9, como les había comentado, pues vamos a hablar de consecuencias. La diferencia entre una consecuencia y un castigo, la diferencia entre un premio y un regalo, cómo podemos, en vez de dar consecuencias positivas, cómo podemos, por ejemplo, reconocer a través del, ¿no? de nuestro lenguaje, cómo podemos fomentar también a través de todo esto la responsabilidad, la autonomía, ¿sí? En este programa se dice que si ustedes van a dejar de gritar, ¿quién va a gritar por ustedes? Las consecuencias, ¿sí? Porque al final vivimos en un mundo de consecuencias, como adultos vivimos en un mundo de consecuencias. Entonces, mientras más pronto tus hijos aprendan que así funciona el mundo, pues mejor, ¿sí? El principio número 10, las amenazas vacías son realmente promesas no cumplidas. Y esto tiene que ver justo con lo que decía yo al principio, con la consistencia. O sea, ¿qué tanto te has convertido en el diputado de tu casa? Que dices cosas y ya nadie te pela, ¿no? Nadie te la cree, porque dices que vas a hacer algo y no lo haces, porque amenazas con una cosa y no lo cumples. Entonces, la importancia de la consistencia para la eliminación de esas conductas disruptivas, ¿sí? Y finalmente el principio número 11, ponte la máscara de oxígeno tú primero, tiene que ver con autocuidado, ¿sí? Una de las estrategias principales para dejar de gritar, para dejar de ponernos como locos histéricos, es cuidar de nosotros mismos. Porque un papá o una mamá mal comida, mal dormida, frustrada con su vida, que odia su trabajo, es muy difícil que tenga paciencia y que se mantenga libre de gritos. Cuando tú eres una persona feliz, cuando tú eres una persona realizada, cuando tú eres una persona que tiene un propósito, cuando tú eres una persona que tiene relaciones positivas, ¿sí? Que sientes que tu vida tiene significado, es muchísimo más fácil educar desde la paciencia, desde el amor, desde el respeto. Y en eso vamos a trabajar en este principio número 11, ¿sí? Y les quiero compartir esta frase del autor del libro de Paternidad Libre de Gritos, que me gusta mucho y que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando el día de hoy. Él dice, lo que más quiero para mis hijos no es que me respeten o me vean como una autoridad o me hagan sentir bien en mi rol como papá. Lo que quiero para ellos es que se conviertan en personas autodirigidas, que tomen sus propias decisiones, vivan con las consecuencias de esas decisiones y no culpen a nadie más, ¿sí? Eso es lo que queremos. Esas son las posibilidades que se abren cuando tú eliges
trabajar en ti mismo o en ti misma. Hay una frase bien bonita que justo le estaba compartiendo hace rato a mi amiga Nora, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Miren, se las voy a leer porque aquí la tengo a la mano. Y dice así, espérenme tantito. Acá está. Dice así: cada vez que un padre o una madre decide cambiar, mejorar, crecer, el futuro de sus hijos se vuelve a escribir. Entonces, por eso me encanta que ustedes estén aquí, porque esas son todas las posibilidades que se abren. Cuando ustedes eligen trabajar en sí mismos, cuando ustedes eligen mirarse a sí mismos y decir, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer diferente? Entonces, el futuro de sus hijos automáticamente se reescribe y se mejora, ¿sí? Entonces, en el taller de paternidad libre de gritos, sí, claro, Dani, lo puedo repetir. Dice aquí, cada vez que un padre, una madre decide cambiar, mejorar, crecer, el futuro de sus hijos se vuelve a escribir. Esa es la frase. Sí, claro que sí, les comparto con mucho gusto la frase. Es más, la subo ahorita a Facebook y de ahí la pueden tomar todos. A quienes los tengo en WhatsApp, pues se los mando por WhatsApp. ¿Sale? Entonces, como les decía, pues en la propuesta de este taller, la propuesta de este taller de paternidad libre de gritos es, bueno, que tú aprendas que hay diferentes formas de gritar, que no solamente gritamos levantando la voz, que aprendas estrategias para gestionar correctamente tus emociones y que puedas realmente mantenerte bajo control, que puedas mirarte a ti mismo antes de querer mirar a tus hijos esperando que obedezcan, ¿sí? Y lo que vas a aprender es cómo establecer una estructura que te permita hacer todo lo que hemos venido diciendo el día de hoy, ¿sí? Que te permita generar esta relación cercana de conexión con tus hijos, basada en el respeto, en la cooperación, ¿sí? Y que sea una estructura que ellos puedan seguir por sí mismos para que no tengas tú que andar atrás de ellos, ¿ok? Entonces, solamente para recordarles, el programa consta de 16 sesiones, ¿sale? Vamos a trabajar a lo largo de 4 meses. ¿Por qué? Pues porque no se cambia de la noche a la mañana patrones de toda la vida, ¿sí? Vamos a trabajar duro, vamos a trabajar una vez por semana, los jueves a las 8 de la noche. Todas las sesiones son teórico-prácticas. Esta sesión introductoria, pues es de las pocas que son prácticamente yo hable y hable. Y vas a poder abordar todos los temas específicos de tu familia. La idea de que los grupos sean pequeños es que podamos trabajar con situaciones específicas, que tú me digas, con mi hijo Chuchito me pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Al participar en el programa de paternidad libre de gritos, pues tienes acceso a toda la capacitación y vas a tener psicóloga de cabecera durante los 4 meses que dura el taller. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Tenemos un grupo de WhatsApp. Sé que no todos los que están presentes aquí el día de hoy están en ese grupo de WhatsApp. Sería cosa de que me escribieran y me dijeran si quieren participar. El grupo de WhatsApp, la función del grupo de WhatsApp es que yo les comparta recursos, que les comparta imágenes, frases, artículos, ¿no? O sea, documentos, videos que apoyen todo lo que hemos venido diciendo y que sea un grupo de apoyo, que ahí ustedes me puedan decir, me está pasando esto que aprendimos hoy lo quise llevar a la práctica, me pasó esto otro, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? La idea es apoyarnos y que entre todos podamos aprender. ¿Sale? Entonces, quienes ya están inscritos en el taller, pues nos vemos nuevamente la semana que entra a las 8 de la noche para empezar ya formalmente con la primera sesión, con el primer principio de la paternidad libre de delitos. Quienes todavía no están inscritos y están interesados en participar, mándenme un mensaje por haber estado presentes el día de hoy. Van a tener un descuento especial, entonces mándenme un mensajito si están interesados. Y me gustaría abrir el espacio para preguntas y pues les dejo ahí mis datos para quien quiera contactarme para cualquier duda o aclaración.
¿Sale? Entonces, abro el espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que platicamos el día de hoy? Con respecto a cómo ponerlo en práctica o alguna situación en particular, o fui tan clara que no hay dudas. Ay, fui muy clara. Ah, Marijoy Omar y después Nayeli. Quiero platicarte una situación que me pasó el día de ayer con mi hijo. Estuve jugando un rato con él, pero ya era momento de que se calmara y se preparara para descansar. Oye, ¿qué crees, Omar? Que te escucho medio raro, como que de repente sí te oigo, de repente no. A ver, aquí me escucho mejor. Ándale, ahí te escucho perfecto. Ayer me pasó una situación con mi hijo que, bueno, te quiero platicar para ver un poquito como qué faltó de mi parte para que funcionara, ¿no? Creía yo hacerlo de la manera correcta, pero no obtuve la respuesta que yo esperaba. Ok, Era momento de que él se calmara después de que habíamos estado jugando. Y bueno, yo quería terminar el momento de juego con un abrazo, ¿no? Ya, bueno, ya jugamos un ratito, ya nos apapachamos, vamos a darnos un abrazo y vamos a prepararnos ya para descansar. Pero bueno, él no quiso darme ese abrazo, él estaba como realmente a terminar con el juego, pero ya era momento de terminarlo. Eh, Le respeté su decisión de que no quería darme el abrazo, pero cuando pues yo ya me fui a hacer mis cosas para prepararnos para dormir, él empezó pues con un poquito con el berrinche, ¿no? Y ahora sí quiero el abrazo. Le dije, oye, yo te lo ofrecí, pero ya tengo que prepararme, ¿no? Y bueno, fue escalando la situación, él seguía en el berrinche y estaba muy molesto, ¿no? Incluso yo cuando lo noté molesto, pues le ofrecí apoyarlo y calmarlo, le dije, ven, quieres, te abrazo para acompañarte, entiendo que estás molesto, o sea, yo validando su emoción y él no, seguía, ¿no? Empezó ahí un poquito la lucha de poder, porque en cuanto yo me volteaba para hacer otra cosa, él o cedía a lo que yo le pedía, ¿no? Entonces, ya hubo un momento en el que sí tuve que hablarle un poquito más fuerte. Traté de hablar con él posterior a eso, como para platicarle qué era lo que había pasado y por qué se había ido acrecentando. Le dije, oye, te pedí el abrazo y no te pedí esto y tampoco te pedí esto y él tampoco, ¿no? Y estábamos los dos tranquilos y creo yo que le estaba explicando como la situación y le pedí algo muy sencillo, ¿sabes qué? Ve por favor por una toallita para que te limpies el sudor, porque de ese derroche de emociones entre enojo, frustraciones y demás, pues terminó sudando, ¿no? Y estaba inmóvil, no me contestaba, no me decía nada. Y yo, pero si ya hablamos, pero si ya estamos tranquilos, ¿por qué no puedes seguir una indicación tan sencilla, ¿no? Que ya era ya, ¿no? O sea, vamos a continuar con nuestras actividades. Y pues sí, tuve que recurrir a eso, al no, porque incluso se lo dije. Le dije, oye, ¿por qué no me estás obedeciendo? O sea, es necesario que yo levante la voz, que te grite, ¿te gusta que te pidan que te pidan las cosas así? A mí no me gusta. Y no contestaba. Y se lo repetía y no. Y entonces, hasta que recurrí a eso, a levantarle la voz y vas en este momento. Y entonces, ya, se asustó. Obviamente me pidió el abrazo primero como para contener, pero fue y lo hizo. Entonces, creo yo que estaba tratando de utilizar todas las herramientas que tenía para lograrlo, pero algo no me funcionó, algo no me funcionó, entonces, Sí, pues me gustaría saber qué fue lo que no me ok. funcionó. Bueno, primero que nada, yo te quiero felicitar porque yo sé que hiciste un esfuerzo por hacer las cosas diferente, ¿sí? Yo sé que intentaste varias de las estrategias que hemos platicado y te felicito. Esto va a pasar al principio porque estamos empezando a cambiar patrones de interacción. Entonces, ellos todavía no nos la creen mucho y a lo mejor son cosas diferentes que no saben qué esperar, ¿sí? Y es normal que esto ocurra. A mí me parece que lo que hiciste fue correcto. A lo mejor, te digo, se necesita más práctica para que él entienda que, ¿no? Cómo funciona este nuevo esquema. Y a lo mejor vamos a tener una sesión completa acerca de cómo manejar las emociones de los niños
y cómo manejar los berrinches, prevenir los berrinches. Pero digamos, yo lo que, así como me lo estás platicando, yo lo que hubiera hecho diferente es validar la emoción antes, lo más pronto dentro de la conversación. O sea, en el momento en el que dices, ya ahora sí, ya acabó, ya me voy a ir, ya es hora de ir a dormir, y él dice que no, y se empieza a enojar, ahí validar la emoción, ¿sí? Decir, oye, veo que estás muy enojado o veo que estás frustrado, yo sé que quieres seguir jugando, a mí también me gustaría seguir jugando, pero ya es hora de dormir, ¿no? Ahí ofrecerle el abrazo, ¿quieres que te dé un abrazo? Te cargo como chango y te llevo hasta la cama como chango, ¿sí me explico? O sea, un poco lo que decíamos hace rato, ¿por qué? Fíjate, cuando tú dices, oye, le pedí algo muy sencillo que fuera por un Kleenex para limpiarse el sudor, ¿por qué no obedeció? Porque había una desconexión. ¿Te acuerdas lo que decíamos hace rato? Cuando hay una conexión, ellos siguen la instrucción por cooperación. ¿Por qué no se mueve? Porque en ese momento se había desconectado de ti. Cuando tú levantas la voz y entonces él dice, bueno, sí, sí, ya, ¿qué es lo primero que hace antes de ir a obedecer? Te abraza. ¿Por qué? Porque está buscando reconectar contigo. El mayor temor que tienen los hijos es la separación emocional de sus papás. Entonces, en el momento en el que te ve enojado, ahora sí quiero el abrazo, porque está buscando reconectar contigo. Entonces, el objetivo en una situación como esta es que no haya desconexión. Validar desde el momento y mantenernos conectados, ¿sale? Para que entonces podamos seguir con la rutina. Te voy a mandar un video, Omar, porque justo el otro día, yo creo que tú y yo habíamos hablado de este tema. No sé si tú eras el papá que me había dicho que le pasaba que jugaba con su hijo y después quedaba todo alborotado y ya no lo podía llevar a dormir. ¿Sí? No, no eras tú, pero te pasa algo similar. Bueno, tengo un video padre de actividades que puedes llevar a cabo, que son actividades sensoriales para ayudarlos a bajar la actividad del sistema nervioso central y que se sientan más relajados y más tranquilos para que cuando los queramos mandar a dormir se sientan más como que, órale, pues sí, ya tengo flojerita y no estén sobreestimulados y por supuesto no se quieran ir a dormir. Te digo, entonces creo que lo que hiciste fue correcto, solamente hay que hacerlo un poquito antes y mantenerte conectado para que no haya esa desconexión emocional y se sienta motivado a cooperar. ¿Sale? Igual vamos a platicar de todo eso. Marijo, Gracias. y luego Nayeli, perdón, Nayeli. Sí, gracias. Perdón, una pregunta, bueno, referente a como ahorita tus avisos que diste para comenzar ya con el curso. Hiciste el comentario de que si a lo mejor teníamos una situación de, oye, pues tengo esta situación con mi hijo, ¿qué puedo hacer? Te podemos mandar a tu WhatsApp personal la situación que estamos viviendo, o nos vas a también como establecer como ciertos horarios, así a ver, si necesitan algo, pues me pueden contactar en este horario todos los días. Más que nada lo pregunto porque pues yo sé que pues tienes como muchas actividades o conferencias o así, entonces como para no ser inoportuna, ¿no? Digo, yo estoy consciente que cuando a veces pedimos algo, en este caso a lo mejor si fuera por WhatsApp, yo sé que a lo mejor no va a tener una respuesta inmediata o a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sabes que estoy ocupada, te respondo en tanto tiempo, ¿no? O a lo mejor sí estás tan ocupada que dices, en cuanto tenga posibilidad le respondo, pero precisamente como para evitar ese conflicto tanto a ti de que te veas presionada y así saturada y todo eso. Sí, mira, mándame un WhatsApp a la hora que tú quieras y en cuanto yo tenga oportunidad te respondo. Normalmente sí les respondo el mismo día, a veces puede que me tarde un poquito dependiendo de mis actividades, pero les respondo el mismo día y ya vemos si hay algo que podemos empezar a hacer desde ahorita o es algo que vamos a abordar en el taller y que lo podemos ver más a fondo cuando lleguemos a ese tema. ¿Va? Gracias, sí. Pero tú siéntete libre de mandarme WhatsApp en cualquier momento y yo en cuanto pueda te respondo, ¿sale? Gracias. Gracias. De nada. Nayeli, ahora sí, tenías una duda. Pues no, es más que duda un comentario que, pues, las dudas básicamente siento que van a salir sobre la práctica y entre más práctica e interacción haya con lo que nos vas aportando en aplicarlos, pues yo creo que ahí también van a ir surgiendo
y sobre todo porque, como bien has comentado, cada uno de nosotros somos diferentes en cuanto a nuestro núcleo familiar y lo que vivamos, y qué padre también que podamos tener esa apertura, que haya ese respeto de escuchar sobre todo esa parte tan privada y personal que cada uno a veces vive en su casa, sin juzgar, y que lo veamos más que nada como algo que también nos va a enriquecer, porque es realmente también la vida real, ¿no? Lo que uno sobre la práctica va viviendo, y puede ser que en ese momento coincidamos en alguna situación o que en algún futuro se nos presente y nosotros tengamos ese recuerdo de, ay, me acuerdo que un papá platicó esto y ahora lo estoy viviendo, y puedo yo también tener herramientas para tratar de resolverlo de la mejor manera, y siempre partiendo. Yo creo que para mí lo que más me late de todo el curso, pues cambiar nosotros, no cambiar a nuestros hijos, y de repente descubrir a veces todas esas heridas que traemos, todas esas cosas que traemos, ese acelere, como bien dices, de que luego trabajamos, andamos en 1000 temas, y a veces también la tarea con los hijos se implica mucho tiempo. Yo lo veo, por ejemplo, con mi esposo, porque él es muy paciente con nuestra hija, y veo que siempre se toma su tiempo, ¿no? En tratar de conectar, como tú dices, con ella. Y a veces yo soy un poco más acelerada, yo como que trato de, siempre que quiero como que todo a la inmediatez, y sí es cierto, eso no te lleva más que a perder esa conexión que necesitas para ir implementando estrategias. Pero bueno, más que nada te digo, ese es el comentario, y qué padre, y por la confianza cuando podamos abrirnos y platicar nuestras experiencias personales, porque también no está tan, eso es tan fácil, ¿no? Abrir nuestro corazón y nuestra mente a desconocidos, pero bueno, de mi parte ahí siempre respeto, comprensión y agradecimiento, porque me van a escuchar, y así van a yo también a poder escucharlos y enriquecerme. Mil gracias, Nayeli. Así es, pues esa es justo la idea, ¿no? O sea, generar un grupo en donde podamos tener esa confianza, donde ustedes se sientan acompañados y no juzgados, y donde podamos compartir nuestros retos y que puedan compartir las dificultades, porque como dices, muy probablemente alguien más está en la misma situación que tú, o alguien más ya pasó por ahí, y entre todos podemos ayudarnos. Jessica, adelante. Primero, y antes que nada, pues, buenas noches y gracias por tanto, porque sí fue muy enriquecedora. A mí me llegó por uno de los chats del colegio de mis hijas, una mamá nos compartió esa liga, y agradezco a Dios primero y antes que nada que te ponen las cosas en el momento justo, ¿no? Y sí, uno como papá, y se lo decía a mi suegro en la mañana de este nuevo milenio, me lo dijo mi hija de 10 años un día, mamá, es que tú eres mamá del siglo pasado. Y ¡ouch! Cuando me dijo eso fue, no es cierto. Y luego fue, perdón, sí es cierto. Sí, Yo cierto. sí soy del siglo pasado. Entonces, vivir con ellos ahora, crecer con ellos, educarlos, ha sido todo una gran experiencia, porque evidentemente no podemos seguir usando las mismas prácticas del siglo pasado. ¿Y qué sucede? Que ellos a lo mejor vienen con una cajita del cero tolerancia a la frustración. Yo siempre les pongo el ejemplo de la película Intensamente, donde está furia, alegría, tristeza, desagrado, miedo. Ya viene la parte 2 con ansiedad y nuevas Así. decisiones. Muero por verla. Pero yo les digo, mira, ¿qué es una persona con cero tolerancia a la frustración? Que cuando a mí me pasa este papel que voy a meter aquí y no me sale bien, ¡ah! Yo me enojé. Que cuando yo tengo que ir a salir temprano a la escuela, son las 7:10, vámonos porque vamos a llegar tarde. A ver, Samantha, ya llegamos tarde, aunque gritemos en esta ciudad de Monterrey, donde el tráfico no es constante, es variable, es inconstante, todos los días es diferente el tráfico, aunque yo quiera salir a la misma hora todos los días,
ya mis gritos, ya no van a hacer que llegue ni que vuele. Claro. Eso lo entendí hasta hace poco, ¿no? Hace rato comentaba, en base a la sanación de las heridas de nuestros niños, de mi niña Jessica, es que yo puedo ayudar a mis niñas, Claro. ¿ya? ¿Sí? Yo estoy trabajando en una terapia de esquemas que viene el cognitivo-conductual, tengo 2 años en ella para mí, y me ha ayudado muchísimo porque le digo mucho a mi terapeuta, sabes que me gusta mucho estar en mi modo cognitivo-conductual, en el que me doy cuenta del aquí y el ahora, y entonces puedo corregir lo que le pasaba al papá hace rato, validar la emoción a tiempo, no después, o sea, tratar de detectarla. Híjole, es un trabajo algo desgastante físico porque hay que estar trabajando con el cerebro bien activo, por eso le digo yo mi modo cognitivo conductual. ¿Qué pensé? ¿Qué hice? ¿Soy congruente con lo que dije? Mi adolescente el otro día me dijo, ay, mamá, tus rollos, y ay, mamá, y no sé qué, la de 3. Entonces decidí quedarme callada y me dice, ¿ya te enojaste? Y yo, no, para nada. ¿Y por qué estás callada? Pues porque me estás contestando mal y hablando mal y me lastima y pongo un límite, no quiero que me lastimes. Es que no te estoy hablando mal. Bueno, es tu punto de vista, yo te valido a ti, tú si quieres me validas a mí, después lo platicamos. Pero es que ya te enojaste. No, pero es que ya no me estás hablando y preguntando lo que me venías preguntando. Cuando estés tranquila, cuando estés mejor, si me quieres platicar, aquí estoy. Si no me quieres platicar a mí, si lo quieres platicar a alguien más, cool. Estás en la edad que es difícil para ti, porque es la preadolescencia, tienes 13, tú vas a entrar a la adolescencia y yo a la menopausia. Exacto. 49. O sea, tú vas a entrar a ser señorita y yo voy a salir de esa. Vas a entrar. Entonces, bueno, decidimos, nos tocó la vida ser papás a los 30, en mi caso a los 36 y 39. Y ahora yo tengo que valerme de gente como tú, gracias a Dios que me las pone en el camino, de psicólogos, psicoterapeutas que nos dan este tipo de talleres. Y claro que sí, yo estoy ahí. O sea, yo sí tomo la opción y el descuento y sí, porque quiero, necesito, libre de gritos, porque yo no vine de esa escuela y quiero entrar a esa escuela, a ese sistema educativo. Gracias por eso. Gracias, Jessica. Muchas gracias. A ti. Oigan, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿No? Bueno, pues entonces, ahí les dejo mis datos. Quien me quiera preguntar algo, quien se quiera integrar al grupo, que empezamos ya formalmente la semana que entra, por favor, mándenme mensajito. Acuérdenme que participaron en esto para que les dé la tarifa con descuento. Y los dejo que se vayan a descansar y nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias por haber estado aquí. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. A ustedes.